Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Nemo Marlin. Hoy estamos con Carolina, directora de Nemo Marlin La Vaguada, y con Itziar, fisioterapeuta pediátrica. Y hoy vamos a hablar de un súper tema para todas las familias, que es cómo afrontar los virus desde la escuela y desde casa. Itziar, ¿cuál dirías que son los virus más comunes que cogen los niños pequeños en la etapa de 0 a 3? Vale, sobre todo, y los que más preocupan son los respiratorios, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos al principio de curso esa etapa, esa revolución cuando empezamos, en la que cogen de todo. Hablamos de conjuntivitis, gastroenteritis, el famoso boca, mano, pie, pero una vez que empieza un poco más el fresquete, y además llevamos varios años en que los virus están un poco locos y las temperaturas varían en exceso, los mocos son los campeones. ¿Y por qué los niños enferman con tanta frecuencia? ¿Qué es diferente a nivel de adultos o de alumnos más mayores, de etapas más mayores? Pues al final, como todo el tema del desarrollo, el sistema inmunológico está de cero. Entonces, al final tiene que desarrollarse. Y lo importante que tenemos que saber es que tienen que pasar por estas enfermedades, recurrentes o no, ¿vale? Pero tienen que pasarlas para mejorar el sistema inmunológico. Carol, ¿cómo ayudáis desde la escuela a prevenir estos virus? A ver, desde la escuela tenemos continuamente ventilación en las aulas. Es verdad que el COVID enseñó mucho, entonces se aprendió mucho de este tipo de prevención. Entonces, siempre, incluso siendo invierno, el aula está siempre ventilada, tiene una pequeña... nuestra escuela, por ejemplo, tiene muchas ventanas y siempre tenemos un poquito abierta la ventana. Cuando los peques salen del aula para ir al patio, para ir a otra clase, se abre mucho más. Lógicamente, la limpieza es súper primordial en la escuela. Se desinfectan los juguetes también de forma periódica y si surge un brote gordo, como ha dicho Itziar, de gastroenteritis o boca, mano, pie, alguna cosa así más puntual, se refuerza mucho más esa limpieza de juguetes. Y cuando surge ese brote, como tú bien dices, que a veces las familias se alarman, es caos, os empiezan a llamar, ¿cómo lo comunicáis? ¿Cómo conseguís comunicarlo para que no pase eso, que no entremos en el alarmismo, en 1000 llamadas al día, que os estén incluso culpando de que su hijo esté así? A ver, lo primero, cuando el caso está confirmado, porque hasta que no te lo confirma un pediatra, tú puedes intuirlo, pero es el pediatra el que tiene que confirmar ese caso. Una vez que nos han confirmado que en un aula hay un boca, mano, pie, a través de un mail a toda la comunidad educativa de la escuela, se les comunica que ha habido un caso de boca, mano, pie, que estén pendientes de que si hay síntomas compatibles con dicho síndrome, pues nos avisen o vayan a su pediatra, digan que en la escuela ya ha habido un caso anterior, porque muchas veces cuando vas al pediatra y no es muy claro, hay veces que también los pediatras están perdidos. Entonces, si ya les das ese pequeño indicio, pues es mucho más fácil de localizar y sí que es verdad que la prevención, tanto por parte de la escuela como por parte de las familias, me parece algo primordial. ¿Podemos apoyar a las familias una vez el peque ya está en casa de alguna manera? A ver, nosotros cuando sabemos que un peque está malito, tenemos comunicación constante con la familia, o sea, bien mediante un WhatsApp, bien llamando por teléfono, o sea, que sí que nos intentamos preocupar de cómo va evolucionando ese peque durante todo ese proceso. Y Itziar, cuando ese peque está malito, pongamos con un virus respiratorio, por ejemplo, que yo creo que es lo más común por lo general, ¿cómo ayudas tú a ese peque, a esa familia? Me imagino que luego cada alumno tiene su caso en particular, dependiendo, ¿no? Pues si tiene más tos, menos tos, pero por lo general, ¿cómo apoyas tú a la unidad familiar? A ver, yo trabajando con las escuelas, ¿vale? Y revisando mensualmente, como hago en ciertas escuelas de Nemo, controlamos todos los procesos víricos. Además, en cuanto llego yo ese día, las profes ya me están diciendo, uy, hay cantidad de mocos, tienes que mirar a todos. Y es como, ve, a ver, calma, ¿vale? Porque sí que es verdad que pues los peques, lo que es la velilla, siempre está ahí. Entonces, luego dentro de cómo se observan a los peques en cada aula, pues vemos
cómo están realmente. O sea, si es un moquete pues más del día a día, que ahí pues simplemente con esas limpiezas de nariz bastan, o necesitan ciertas ayudas, ¿vale?, más externas, tipo fisioterapia respiratoria. Es importante el tema de los lavados, como comentan los pediatras, ¿vale?, pero muchas veces se quedan cortos, porque al final, yo esto lo hablo mucho en los talleres de respiratorio, siempre estamos muy incómodos con los mocos que vemos, ¿vale? Pero son más importantes los mocos que están más atrás, que son los típicos que dan más molestias, sobre todo en las noches, las famosas noches en las que no duerme nadie en esa casa. Entonces es importante, sobre todo, aunque parezca extraño, mantener la calma, porque sí que es verdad que no me puedo pegar con el moco, porque el moco es una barrera de defensa que necesita el sistema inmunológico, entonces no puedo tener a un peque sin un moquete en la nariz. Sé que queda raro, pero es como, la idea es como poder acompañar o entender qué está pasando, por qué fase está pasando el peque, pero no volverse loco, hacer demasiados lavados o descontrol sobre todo, porque podemos generar más problemas que soluciones. Sobre todo está muy relacionado siempre las bronquiolitis y demás con las otitis, ¿vale? Demasiado líquido que entra da mucho problema, porque sí que es verdad que llevamos un par de años en que han subido muchísimo las incidencias de las otitis por los lavados a discreción. Jolín, fíjate, que parece que antes se decía que era lo que había que hacer y ahora parece que es todo lo contrario, a base de, como tú dices, ¿no?, de dar con casos. Carol, sí que te quiero hacer una pregunta. Vosotros en la escuela os formáis, ¿no? Os formáis en cómo, bueno, tanto los equipos directivos como los equipos docentes, tenéis cursos con ICIAR de la mano de cómo afrontar estos virus. ¿Eso creéis que os ayuda también a poder luego en el día a día utilizarlo, a poder manejar mejor las situaciones y estar más informadas? Yo creo que sí. O sea, yo creo que al final es muy importante, ¿sabes?, ese tipo de formación, sobre todo porque también somos las primeras personas a las que acuden los padres, porque cuando tú tienes más peques, ya eres un padre que has tenido más hijos, pues ya sabes un poco cómo funciona todo. Pero es verdad que los papás primerizos vienen con muchísimos miedos. Y es lo que dice Iciar, o sea, ellos ven los mocos y es como, madre mía, ya tiene mocos. Es que ha sido empezar el cole y ya... Y les dices, vamos a ver, que es que el moco, como bien ha dicho también Iciar, es un mecanismo de defensa. O sea, a mí no me preocupa que un niño tenga moco, siempre que ese moco sea, pues lo que hemos dicho, el típico agüilla que va cayendo, cambia las temperaturas, al final es una forma que ellos tienen también un poco de defensa. A mí me preocupa ese moco cuando ya es lo que empezamos a decir, provoca una tos que ya sabes que indica que algo está ahí saliendo que no es normal, tipo bronquiolitis, o que ya los peques empiezan a tocarse mucho los oídos, sobre todo cuando son chiquititos, se tocan mucho el oído, debe de ser un dolor bastante intenso, lo de la otitis, sí. O ves que empieza a supurar y que echa mucha cantidad de moco, ¿sabes? O que ese moco acaba saliendo también por ojitos y se acaba convirtiendo en una conjuntivitis. Entonces, lo primero es intentar tranquilizarles y decirles, bueno, vamos a ver, ahora estamos en este proceso en el que todo es normal. Si ya vemos que esa tos empieza a ser, pues mira, llévale al pediatra, que le ausculte para que veamos que o se toca mucho el oído, intenta llevarle para que descartemos una otitis. Entonces, creo que es importante tener esa formación para también hablar a los padres desde ese punto de estamos formadas y sabemos de lo que hablamos. No vale uno, pues es que no lo sé. Claro, es que es muy importante porque al final, como tú bien dices, ¿no?, sois de las primeras personas a las que ellos acuden y encima en Nemo Marlin tenéis mucha suerte de que tenéis ese servicio de telepediatría, sí, que también es muy recurrente su uso. Desde vuestro punto de vista, me gustaría saber cuál creéis que es el peor de los virus que sufren los peques. ¿Cuál creéis cada una que es esa enfermedad que cogen y los hace mucho daño, se quedan los pobrecitos cansadísimos, les cuesta recuperarse? A ver, este año yo es lo que le estaba diciendo, decía, nosotros, por ejemplo, en la escuela ha habido una incidencia altísima de gripe. O sea, ha sido creo que el año, después de un montón de años, en el que la gripe ha estado como más presente. Y más que gripe normal y corriente, ha sido gripe A, o sea, ha habido un brote de gripe A increíble. Y sí que es verdad que la escuela lo han pasado muy mal, porque han sido fiebres muy altas que no remitían
Los papás, claro, una fiebre muy alta que no te baja de 39 durante 2-3 días les agobia un montón, porque por mucho que un pediatra te diga que es normal, tú al final como madre te preocupas. O sea, es como, sí, claro, me lo dice, pero el que está con fiebre de 39 es mi hijo y yo veo que me le deja flojito. Y es verdad que han estado muy flojos, o sea, se han quedado muy flojitos, que tú les veías que habían perdido el apetito, niños que normalmente son súper activos y no paran, se sentaban en el suelo como diciendo, veo la vida pasar y directamente, ¿sabes?, que llegue la hora en que me recojan, o la hora de la siesta, que a lo mejor les cuesta dormir más, se han echado unas siestas que muchas veces lo decimos, o sea, cuando un niño está malito, normalmente cuando empieza a recuperarse duerme mucho porque su cuerpo es lo que necesita. O sea, recuperarse de todo ese proceso que ha pasado, que al final sus defensas han estado ahí a tope y necesita recuperar ese ritmo normal. Y para recuperar ese ritmo necesita descansar, estar bien hidratado, estar animado y que poco a poco vuelva todo a la normalidad. Y para ti, Ciar, tú desde tu punto de vista al final, lo que más problema da o lo que más nos comentan las familias, lo que más se ve en la escuela y demás son las infecciones respiratorias. O sea, porque pueden tener moco a lo largo del año, pero al final, en este caso, por ejemplo, sí que hemos venido de una gripe A muy gorda, pero las bronquiolitis están a la orden del día. Sí que es verdad que es una enfermedad más de peques, ¿vale? Al final lo que tenemos los adultos es más la bronquitis. Entonces es muy llamativo en niños y es lo que siempre es como la palabra que siempre se pone en el médico, porque todo es bronquiolitis, que sí, que todo viene por un virus, pero al final se mueve muchísimo a lo largo del curso. Entonces las infecciones respiratorias es lo que más quebradero de cabeza genera a todo el mundo, a profes, a padres, a fisios, a los niños, a todos. A toda la comunidad educativa. ¿Y tú crees que el que pasen estas enfermedades de pequeñitos luego hace que cuando eres más mayor las cojas con menos constancia, o si las coges las lleves de otra manera? A ver, es importante pasarlo. O sea, igual que pues hay que pasar algunas enfermedades tipo, pues eso, la varicela, que siempre la varicela de mayores, pues que aparezca es muy raro y más peligroso incluso, ¿vale? Porque por suerte el sistema inmunológico de los peques, aunque está en desarrollo, es muy, muy activo. Entonces controla muy bien, aunque parezca mentira, los virus. O sea, cuando ya podemos decir que un peque, que obviamente que sí, que pueden acabar en hospitales, con cosas, infecciones muchísimo más graves, con el pánico ese que genera, porque son muy chiquititos, tienen una capacidad de controlar una gripe, una infección de cualquier tipo, que es enorme. Entonces, creo que es importante pasar por todas. Sí que es verdad que las recurrentes ya está dejando un pequeño daño en cada sistema, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, pasa mucho con las otitis. Sí. Pero sí que es verdad que las otitis, fuera de las infecciones que generan, es como también van por desarrollo. O sea, se generan más de pequeños porque el desarrollo de la cara es diferente a la del adulto. Entonces es muy fácil que el moco vaya hacia el oído. Entonces, el problema es que cuando ya ha generado un daño ese moco, es más fácil que sean más recurrentes. Entonces, sí hay que pasar, pero no es en plan de los pongo para que lo coja todo. O sea, es como hay que dejar pasar lo que toca. O sea, tienen que ir a las escuelas a desarrollarse porque es muy importante en general para todo el desarrollo, pero no es lo expongo para que lo coja todo y ya me lo quito. No, porque nunca se sabe todo lo que puede venir. Claro, al final tampoco vamos a forzar las cosas, ¿no? Y claro, ahora al hilo de lo que está hablando Iciar, cuando ya tienen 2 o 3 años y ya vamos a decir que hablan, pero no hablan realmente fluido, ¿vale? Pero cuando tienen de 0 a 1, de 1 a 2, que todavía no hablan o hablan palabras que, como digo yo, parece un idioma, no sé qué definir, idioma minion o algo así. ¿Cómo hacéis para saber, por lo que tú decías, ¿no? Yo sé que a un alumno le duelen los oídos porque se toca el oído. ¿Cómo lo hacéis? Porque habrá algunos alumnos que no lo expresen. A ver, yo creo que en mayor o en menor medida
cuando tú coges al peque en septiembre, lógicamente no conoces nada de él. Pero según van pasando los días, tú ya sabes cómo es cada niño y ves que empieza a haber comportamientos pues que no son normales, o sea, que llora más de lo habitual, por ejemplo, en el caso de los bebés, o que incluso si le coges en brazos no se calma. Un bebé, cuando tú le coges en brazos y simplemente quería eso, que una toma de contacto, un cariño, porque necesitaba pues que me dieras ese abrazo, se calma. Si ese niño tiene un dolor de oídos o le duele la tripa, ese llanto no se calma ni aun estando en brazos, o sea, sigue siendo persistente. Y en los niños de 1 añito, que es la siguiente edad que tenemos, se nota pues eso en su comportamiento de la misma manera. Son niños ya que están súper activos, que tienen mucho juego. Si tú le ves que está sentadito, que está mucho más irascible porque viene un compañero y en cuanto se sienta el compañero al lado ya no es ni tocarle, o sea, es sentarse y ya se pone a llorar y te mira con cara como algo me pasa y no sé expresártelo, ¿vale? O sea, sí que creo que el conocer bien a los niños también te da esa intuición y, lógicamente, la experiencia. O sea, es que yo creo que, por ejemplo, el equipo con el que yo cuento lleva muchísimos años trabajando en esto. Muchas, además, son mamás que también has pasado por lo mismo y dices, uy, es que esto... Y al final acabas conociendo un montón de cosas que a los papás les suena a chino. La sinovitis, por ejemplo, ¿sabes? Que cuando tú ves que un niño se te levanta de la siesta y empieza a cojear y llamas al papá, oye, mira que se ha levantado de la siesta cojeando, no se ha caído ni nada, creo que a lo mejor tiene sinovitis o vulgarmente moco en la cadera. ¿Qué dices? Sí, es verdad, ¿sabes? O sea, no te preocupes, llévale, digo que ya verás que no va a pasar nada. Es que suele pasar, o sea, al final creo que la experiencia es un punto muy a favor para todo en la vida y, lógicamente, estando con niños tan pequeños todavía mucho más. Y también, como hablábamos antes, ¿no? La capacidad de saber y de comunicar bien para que cuando tú digas que un niño tiene moco en la cadera, no esté te presente corriendo el padre en la escuela y diga, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me va a suponer a mí esto, no? No, claro, lógicamente. O sea, normalmente tú cuando les llamas por teléfono, pues no les comunicas eso porque al final creas una alarma gorda. O sea, ese tipo de cosas se dice cuando ya ha venido a la escuela, ya ves que el niño está bien, que no pasa nada, que simplemente cojea y tú ya le dices, mira, me ha pasado otras veces, puede ser, seguramente sea esto, no te preocupes, es muy normal en niños, lo que pasa que hasta que tú no lo tienes, pues claro, es que hasta que no tienes un niño no conoces muchas cosas. El síndrome de la bofetada, hay un montón de cosas que, claro, cuando las oyes por primera vez es como, ¿pero y esto existe? Sí, sí que existe. No son extraterrestres que tienen cosas raras ni nada, sino que son enfermedades típicas de la infancia que hasta que no tienes un niño, lógicamente ni te preocupas porque no las has tenido cerca. Totalmente. Jolín, fuerte, ¿no? A mí hay algo que siempre me ha llamado la atención y a lo mejor le pasa a más gente, ¿no? El miedo que a veces generan los niños al médico o al pediatra o similar. ¿Cómo, cuando vosotros usáis el servicio de telepediatra, cómo hacéis para que el niño esté ahí como, quédate aquí conmigo? Luego te preguntaré a ti cómo lo haces tú, pero ¿cómo lo hacéis primero vosotras para que el niño se siente en vuestro servicio de telepediatría y le podáis, ¿no? Pues hacer un diagnóstico previo antes de que le lleven los papás al médico? Es difícil, ¿eh? O sea, vamos a ver, hay niños que te lo ponen muy fácil y hablan al telepediatra, le dicen hola y todo, y hay otros peques que les cuesta un poco más. También es verdad que cuando nosotras accedemos al servicio de telepediatría siempre está con él su tutora. Entonces, al final, para él es el punto de referencia en la escuela. O sea, no está mamá, pero está mi profe, que es la que paso con ella todo el día. Entonces intentas calmarle. Es verdad que no tenemos ni una bata blanca, que eso que parece que da tanto miedo, que hay niños que ven la bata blanca y ya es como... Entonces les llama incluso la atención porque al final es a través de una pantalla, están con su profe, tú les vas tranquilizando, están día a día, pero es verdad que hay momentos en los que
pues hay niños que les cuesta un poquito y mientras que el telepediatra te está hablando, pues tú estás escuchando y le dices, para un momento, que es que no estoy escuchando porque el niño está llorando, ¿sabes? Entonces necesito esa tranquilidad. Pero bueno, paciencia. Si es que con los peques es todo tan fácil como tener paciencia y calma y seguridad. Y tú, Iciar, porque tú tendrás casos que cuando entres por la puerta ya digan, no, contigo no. A ver, yo tengo más pelea. Sí que es verdad que a mí hay alguno que me hace la cruz, que a lo mejor le mira un moco en octubre y seguimos estando en mayo y me tiene hecha la cruz totalmente. E incluso peques, como llevo varios años en las escuelas, los he visto más de 1 o 2, que es donde más se trabaja todo ese tema, que de 2, 3, que yo ya realmente no quiero saber nada con ellos, quiero jugar, no quieren verme ni en pintura. O sea, es increíble. Entonces, bueno, en el momento de trabajar, sobre todo con esa limpieza, pues para favorecer sobre todo el día ese, la siesta, que me dicen, ay, bien Iciar, genial, porque vamos a dormir todos estupendamente. Y es como, guay. Pues es un momento puntual en el que hay que trabajar. Trabajamos con llanto dentro de lo que cabe, nos favorece a mover el moco, así que son 2 minutitos súper rápidos y yo luego juego con ellos y es como si no hubiese pasado nada. Esto es cuando los padres tienen que hacer los lavados nasales, que parece que solo necesitan las camisas de fuerza, ¿vale? Pues nosotros sí que es verdad que lo hacemos incluso más rápido porque es como pum pum y es un poco pelea y demás. Y luego yo trabajo a domicilio. Entonces sí que yo llevo la camilla por si cuela, pero sí que me adapto muchísimo a lo que es casa. Entonces ya, como tienen sus juguetes, lo bueno de no estar en una sala con una camilla o con tal, lo bueno de meterse en sus casas es sobre todo la comodidad de los peques en un entorno que conocen. Entonces es mucho más fácil trabajar con ellos así. Pero sí que es verdad que en el momento en el que hay que hacer limpiezas, hay llanto. Hay llanto. Jo, chicas, esto es un súper tema. Me da mucha pena tener que ir cerrando el capítulo, pero a modo de cierre, me gustaría que ambas le dierais un consejo a la comunidad del podcast de Nemo Marlin en estas épocas de tantos virus, ¿no? ¿Qué consejo lanzaríais a los papás, a las mamás, bueno, a todo el mundo? A ver, yo creo que ya lo hemos dicho todo. Creo que lo primero es tener calma y tranquilidad. Los virus a los que se están poniendo en contacto son virus típicos de esa etapa. Va a ir fortaleciendo poco a poco su sistema inmunitario y el primer año es el más duro. El segundo año de escuela esa incidencia va bajando y cuando se van al cole de los mayores creo que es que se minimiza al máximo el riesgo de contagio. O sea, que estar en contacto con algo que es natural no creo que sea malo, o sea, sin favorecer infecciones a mansalva, pero creo que es algo que es bueno para ellos, porque si no lo cogen en la etapa del 0 a 3, cuando les lleves al cole de mayores lo van a coger y seguramente de forma más fuerte y más virulenta. ¿Y tú, Iciar, como profesional, qué consejo darías así? A ver, yo al final, pues cuando ya os digo, trabajo en los talleres es sobre todo dar calma, ¿vale? Sé que es un proceso y que ves a tu peque, obviamente, que no quieres que lo pase mal, pero muchas veces lo pasamos realmente de verdad, peor los mayores que los niños, porque ellos juegan muy bien, en este caso con las infecciones respiratorias, que son como las más llamativas y con las que más nos peleamos. Pero con todas es un proceso que tiene un tiempo determinado, igual que cuando nosotros nos ponemos malos, ellos también. Entonces también hay que favorecer a darles ese espacio. Es como no puedes cogerlo un día y quitarlo al día siguiente, ¿no? Tiene un proceso de 7 días, de 10 días, sí. Los peques cogen uno tras otro también. Pero entender, ¿vale?, en qué fase está, sobre todo, no volverse loco. No volverse loco con los pediatras, ¿vale? Porque tienen su limitación, o sea, no se puede trabajar de más. Al final son limpiezas, lavados nasales a discreciones, como hay que tener cuidado. Cuidado con el tema de los antibióticos, de no excedernos y demás, porque quieras que no, el seguir favoreciendo esa manera el sistema respiratorio hace que
le cueste también desarrollarse. O sea, los sistemas tienen que desarrollarse por sí mismos. Si favorecemos todo el rato, van a trabajar más lentos, ¿vale? Entonces sí que es verdad que si son procesos naturales, ¿vale? Un virus pasa solo. Una bacteria ya podemos trabajar con antibióticos, pero un virus es que hay que pasarlo. Sí. Entonces, no excedernos en utilizar demasiadas cosas a nivel médica porque pues hay que tener cuidado, sobre todo por el desarrollo. Entonces, sobre todo, mucha calma, ¿vale? Entender por el proceso y cuando realmente están pochos, no que se nos vaya de madre, ¿vale? Fiebres demasiado altas y ya me decido ir. Vamos mucho antes de lo que deberíamos o hay alguno que se pasa y dice, madre mía, te lo tenías que haber llevado antes. Es muy difícil saber en qué momento, pero hay que estar calmados, trabajar con pediatras. En mi caso, me tiro una lanza a favor. Sí que es verdad que la fisioterapia respiratoria en este caso favorece muchísimo en menores de 3 años. Hay muchísimo trabajo que hacer y muy fácil, ¿vale? Movilizar el moco, tanto de vías altas como de vías bajas. Y dejarse ayudar, o sea, no comérselo solo porque es difícil. Pues muchas gracias, Carol, muchas gracias, Iciar. Nos vemos en el próximo capítulo del podcast de las escuelas infantiles de Nemo Marlin.